Dirian ostenta en sus páginas de oro la egregia efigie del gran Dirian Gen, quien con su pecho, su inmenso valor, tejió un escudo a la libertad. El Dirian Gen, paladín de la historia, de nuestro pueblo glorioso y viril, que nos dejó como noble heredad la sangre ardiente de la rebelión. En nuestras almas será inmarcesible de aquel cacique el recuerdo inmortal, cuya silueta es un haz luminoso de aquesta tierra de amor e ilusión. Gloriosa etapa de tiempos mejores, del indio manso y altivo a la vez. Vivió la vida entre amores y guerras, luchando siempre por la libertad. Tantas cosas leídas, de tantos libros, de tantos autores, he sentido como que de repente no se le está dando la realidad a las nuevas generaciones. Es decir, ha habido un tipo que me atrevo a decir, nos han dicho otras cosas fuera de la realidad. En el caso del cacique se habla no de cacique, se habla de los teites. El toro huaco de Iriamba, que es una danza, es la danza de los jefes, de los teites, o llamémosle de los caciques, ¿no? Hace muchos años, hasta el nombre de la mamá del cacique de Dirian Gen, ¿no? Me quedé atónito, perplejo y pensando, bueno, ¿y de dónde consiguieron la partida de nacimiento? ¿O será que había fe de bautismo, algún cura lo bautizó? En realidad fue como una alegoría copiada de otras literaturas, Rabinalachí, Popol Vuh, y entonces agarran el nombre de Escasochil, que es la diosa de la belleza, la armonía, las flores, y entonces es la mamá pero no hay tal, pues, ni que podamos decir de que si el hijo se llamaba Diriamba. Entonces una serie de cosas, inclusive un amigo escritor, y en realidad Dirian Gen existió, no existió. A nadie le gusta oír cuando se lanzan esas hipótesis, porque es decir, qué bárbaro, está negando, ¿no? Porque cuando leemos los escritos de Gil González Dávila, las famosas cartas que envió a Sevilla, ahí nos damos cuenta que se trasladaron a un lugar en el reino de Nochari, lo que es hoy la actual Nandaime, y ahí comenzaron a recibir a los otros caciques de la zona para bautizarlos, y en la busca del precioso metal oro. Entonces, y comenzó la narración y dice, bajo ese argumento que si existió o no existió, porque cuando se lee en la carta de Gil González dice, y llegaron los caciques de Nandapia, y llegaron los caciques de Diriá, y llegó el cacique o los caciques de Diriá. Entonces la estrategia era decir que los caciques de dónde eran, ¿no? Entonces cuando dice 3 días después, o a una distancia de occidente, llegaron los caciques de Dirian Gen. Entonces da la impresión que Dirian Gen no es el nombre del cacique, sino que era de un poblado, como se estaban refiriendo. Pero como el mismo artículo dice, y el régulo venía acompañado,
la palabra, cuando nos vamos al diccionario, el régulo es el jefe, el que va el estado mayor adelante, ¿no? Entonces el cacique existía. ¿Cuál era su nombre? No podemos decir cuál era, pero quedó el nombre de Diriangén, como cuando dicen llegaron los caciques de Diriangén. ¿Dónde estaba Diriangén? Esa es la otra cosa, porque en los asentamientos antiguos indígenas, muy raras veces en nuestros historiadores o nuestros arqueólogos pueden decir estaba en tal lugar, ¿no? En el caso de Managua, la original Imavite no estaba donde es la actual Managua. Que hayan existido el nombre de Diriangén y el nombre de Diriamba, ¿no? Que cómo se escribía Diriamba o cómo se escribía Diriangén, ahí es donde viene el asunto. Porque unos actores en 1939, en una polémica entre Montalbán y Sofonía Salvatierra que se dio aquí en Diriamba en unos medios periodísticos, se dilucidó de que Diriangén era un gentilicio y que venía de los Diriani y por lo tanto se enfocaba a la laguna que está cerca de Diriá. Pero comienza a caer el asunto cuando la misma carta de Gil González dice: llegó el cacique de Diriá, y de occidente, 5 leguas al occidente, llegaron los caciques de Diriangén. Y si te pones a pensar en la elemental geografía de los rumbos, te vas a dar cuenta, si vos estás en Mandaime, en el empalme, y si ahí era el reino de Nequicheri, ¿a dónde queda occidente y a dónde queda oriente? Oriente es hacia Granada, y occidente buscando Managua, León, la dirección de León, ¿no? Rumbo noroeste. Entonces el cacique no llegó del lado de Granada, el cacique llegó de las cercanías de Jinotepe. Antes de seguir sobre esto, esa es una carta que nos da la autenticidad de que el cacique es de occidente. Es decir, sin tener un documento que diga aquí se fotografió o está esta carta que se dio, pero es una lógica histórica de interpretación bastante acertada. Al tratar de interpretar las toponimias o los nombres indígenas nuestros, lo han hecho con un cristal muy empaquetado. Solamente se ha usado el náhuatl, y cuando no saben si es el náhuatl ponen MX de origen mexicano, porque los vestigios de nuestra lengua chorotega son tan escasos, o las limitantes de nuestros investigadores. Y entonces se ha tratado de decir, por ejemplo, Diriamba, Diri cerro, Amba lugar, y yo busco los cerros altos en mi pueblo y no los hallo. Entonces también Diriá, Diriomo, Diriamba, ¿dónde están los cerros? Si más bien van en un declive hacia el lago de Nicaragua. Entonces se ha usado ese náhuatl, inclusive el náhuatl que no es nuestro. Entonces, en la Manquesa, una facción de los chorotegas estaba radicada de los dirianes, y en un momento su gran jefe, su MacArthur, si le queremos llamar así, es nuestro cacique. Entonces, la lengua que se habló, o se ha hablado, porque ya casi también está extinguida en Chiapas, la misma lengua que se habló en Chiapas es la que se habló aquí en la Manquesa, en Carazo, y parte de lo que hablamos anteriormente de esta área. Entonces, al querer interpretar, yo consulto con mi amigo mexicano y les mando varias formas como está escrito el nombre. Y una de las que a mí me ha gustado, como el mangue es de sílabas abiertas y usa la H intercalada, dice, por ejemplo, Diriangén con una H intercalada. Eso significa
Y a veces se escribía N de Iriamba con una N que le antecede como artículo, N de Iriangén, y con una H intercalada, eso significa IM. Entonces, mi señor, del lugar de mi señor, de mi príncipe, del jefe, del cacique de Iriangén, de la tierra de mi señor, o de la tierra de mi César si estuviéramos en Roma. Entonces eso nos da una interpretación de Iriangén, del vocablo de Iriangén con H intercalada y el vocablo de Iriamba con esa H. El lugar, y en chapaneco el diri es la cúspide, la corona, donde está mi señor, lo más alto. Si estudiamos la etimología del vocablo, no lo tiene otro lugar.